Cintia me va a estar ayudando con la presentación y ya damos inicio a nuestra cuarta parte de Ser Guiados por el Espíritu Santo. Como dice allí, está basado en la prédica de Andrés Corzo, que tiene el mismo título, que es Guiados por el Espíritu Santo. Y lo colocamos porque no tiene nada de malo aprender también de otras personas a las cuales el Señor también ha inspirado a través de enseñanzas de la Biblia. Lo importante es que nos estamos basando no solamente de esta prédica, sino más bien de la palabra de Dios. Eso lo queremos dejar muy claro con Cintia. Ambas hemos hecho esta presentación para todos los que nos van a estar oyendo y bueno, invitando a los chicos a que puedan participar junto con nosotros de esto. Entonces, vamos adelante. Ya. Aquí como dice, que venga tu reino. Vamos a leer Mateo 6:10. Mateo 6:10, versículo... Este versículo quiero que lo pueda leer, está en un pergamino. ¿Lo puede leer Benjamín? No. Ahí. Venga tu reino, hágase tu voluntad, y así en la tierra como en el cielo. Mateo 6. Amén. Esa es una oración que hizo Jesús, ¿cierto? Vamos a orar antes de explicar este versículo como tal. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos, Señor. Oramos porque queremos que tú puedas ser el que unja mi boca, Señor, unge mi vida, también la de Cintia, Señor, en todo lo que ella pueda aportar, en todo lo que yo pueda aportar para cada uno de los que nos van a estar escuchando, aún los que van a estar escuchando esta grabación, Señor. Sé tú bendiciendo a través de tu palabra sus vidas, Señor, transformando y que cada uno de nosotros nos vayamos claros, que hoy nos vayamos claros y determinados a ser guiados por tu Espíritu Santo, que sepamos también qué significa ser guiado por tu Espíritu Santo y que tú empieces a llevarnos por ese sendero, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, saca toda distracción, que todos podamos entender que este es un tiempo para ti. Por lo tanto, después podemos comentar las cosas entre nosotros, después podemos hablar de otras cosas. Es importante que podamos concentrarnos en esto, Señor, que sea un tiempo fructífero en el que podamos cada uno de nosotros sentir la libertad de participar, pero también de poder aprender de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, bienvenido a cada uno de nuestros hogares donde estemos, Señor, y que pueda tu presencia llenarnos y acompañarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como Benjamín leyó, esas fueron las palabras de Jesús en su oración al Padre. Él dijo, venga tu reino. Y estas palabras, venga tu reino, como está escrito allí, cuando rogamos al Padre que venga su reino, le estamos pidiendo que los frutos del Espíritu Santo sean evidentes en nosotros, que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros y que también nosotros podamos ser guiados en todas nuestras decisiones por el Espíritu Santo. Esto sucede porque el reino de Dios viene a nuestras vidas. Entonces Él establece ¿qué cosa? Sus frutos, sus dones y su guía. Dios quiere que tengamos una vida equilibrada, tanto en poder como en fruto. Y después vamos a entender un poco qué significan ambos componentes. Por lo tanto, no debemos caer en realizar nuestras acciones en base a nuestras emociones, que son propias de la carne, sino las que realizamos, sino que las realicemos por medio de la guía del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo en nuestra vida, quizás Cintia me pueda ayudar, qué ejemplo en nuestra vida podría graficar un poco esto? Yo pienso como el irse de la iglesia, el tomar la decisión de irse de una iglesia puede ser guiado tal vez por nuestras propias emociones, que a lo mejor en ese momento sentimos enojo o sentimos como frustración, y tal vez no sea directamente una guía del Espíritu Santo, no sea de Dios,
no venga de Dios el que nosotros salgamos de esa iglesia, porque el Señor no es un Señor de división, Él no quiere dividir el cuerpo, sino que al contrario, Él quiere que el cuerpo unido esté en paz y en amor. Si Él ha de sacar a una persona, va a ser por medio de algún ministerio que vaya a realizar. Yo pienso que ahí se me viene a la cabeza como un ejemplo de cómo ver cuando somos nuestras emociones pueden ser mayores en la carne que el Espíritu Santo. Ujú. ¿Y qué emociones pueden ser las que te llevan a salir de la iglesia, por ejemplo? El enojo, la rabia, la ira muchas veces, que también el tener ira va en contra del Espíritu Santo, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es tener dominio propio. Entonces, también ahí vemos como algo que va en contra también del Espíritu Santo. Así es. Un claro ejemplo, ¿cierto? Que nos impulsa a salir de la congregación, si es un resentimiento porque me trataron mal o si es porque el Espíritu Santo mismo me está guiando a tomar esa decisión. Bueno, vamos a seguir descubriéndolo en el camino qué más significa ser guiados por el Espíritu Santo. Así que avancemos. Bueno, y como dice el título, no se puede tener una vida con fruto sin tener poder. No se puede tener una vida con fruto sin tener poder. O sea, es necesario tener una vida tanto con fruto como con poder. Y esto es lo primero que vamos a hablar porque es una de las primeras respuestas que escuché aquí cuando le hice la pregunta al principio. Así que atentos con esto para que podamos entender bien la diferencia, ¿ya? Porque mencionaron bastante el fruto, ¿ya? En su respuesta mencionaron el fruto del espíritu, mencionaron algunos componentes, entonces, ojo aquí. La palabra de Dios nos muestra a través de dos pasajes bíblicos que aquí están puestos principalmente en pantalla, que dicen que Dios quiere que tengamos una vida equilibrada respecto al Espíritu Santo. Tener una vida equilibrada respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, como tener una vida equilibrada. Dice, esto es con el fin de hacernos entender que muchos podrían ser salvos al haber fruto y poder. Entonces vamos a comprender un poco mejor estos conceptos. Quizás no está muy claro hasta el momento, pero lo vamos a entender a continuación. Tener una vida con fruto a tener una vida sin fruto. Como está la diapositiva dividida en dos. La cosa es cómo hallar ese equilibrio. Pero primero, ¿qué significa tener una vida sin frutos? Sin frutos del Espíritu. Y aquí voy a pedir su ayuda. Perdón, su ayuda de ustedes para leer Mateo 7, 22 al 23 y luego Mateo 10, del 7 al 8. Ya, para los últimos que desactivaron su cámara, le voy a pedir, como hablé en plural, ya se sabe quién es. Perdón, ¿cómo? Ya, que si pueden leer Mateo 7, 22 al 23. Si tienen fallas de internet y no pueden tener la cámara encendida, se entiende ya. Es que estamos arreglando porque hay mucho ruido pero ya entendí, Mateo 7, 22 y 7, 23. Sí, el que está señalando la Cintia. Ya, ¿lo leo ahora? Sí, por favor. Ya, el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Amén. Amén. Fuertes palabras, ¿cierto? Sí, Imagínate, la cosa. y Jesús mismo diciéndolo. ¿Por qué Jesús lo estaba diciendo? Analicemos qué estaba diciendo él. Está diciendo que muchos le iban a decir de esa manera, Señor, Señor, con desespero. Profetizamos, expulsamos demonios, hicimos milagros, muchos milagros, en tu nombre. Pero el Señor, ¿qué le responde? La respuesta se debe a porque es como falta el Espíritu Santo en ti. Así como, es como buscas que yo te como reconozca, pero no lo hiciste de corazón. Algo así. Sí. Vamos a analizar esa respuesta, Octavio, porque efectivamente
allí le faltaba algo a ellos. Eso se nota, ¿no? ¿Y qué es lo que les faltaba? Una vida llena del fruto del Espíritu. Una vida en la que no solamente sean usados por el poder de Dios, como es profetizar, expulsar demonios, hacer muchos milagros, sino que también una vida que esté llena del fruto. ¿Y qué es una vida que tiene fruto? Y aquí Mateo 10, 7 al 8 le voy a pedir a Cintia que lo pueda leer. Está acá al lado, ¿cierto? Dice, Mateo 10, del 7 al 8, dice, vayan y anuncien que el reino del cielo está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y el de abajo, por favor. Y dice, Marcos 16, del 17 al 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Aquí te voy a pedir, Cintia, que luego me puedas ayudar a explicar un poco más esta parte de tener fruto. Pero en primer lugar, aquí está diciendo varias obras también, ¿cierto? Sanar, resucitar muertos, curar leprosos, expulsar demonios. Pero miren, ojo con lo que añade al final, dice, den tan gratuitamente como han recibido. Ellos están siendo impulsados por algo más, y es gracia. Den tan gratuitamente la gracia, un regalo inmerecido, un regalo gratuito de parte de Dios, y que lo están dando por gracia. Y eso es ser guiados por el Espíritu Santo. No están siendo guiados quizás por sus emociones, no están siendo guiados quizás para ser bien vistos, para decir, oh, miren cómo el reino de Dios está cerca, miren, aquí vengo yo, el reino de Dios persona. No. Y luego añaden los versículos siguientes. Sigue anunciando, van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, van a tomar la mano serpiente, van a beber cosas mortíferas, no les va a hacer daño, van a poner sus manos sobre los enfermos y van a sanar. Porque dentro de este mismo contexto en el que Jesús mismo está hablando del Evangelio, les hace ver cómo necesitan tener una vida tanto llena del fruto como también llena del poder. Cuando en Marcos, en estos últimos versículos que acabé de leer, estamos viendo que Jesús le está diciendo, cumplan estas señales, pero ¿ustedes recuerdan el contexto de Marcos? Algunos de ustedes han predicado acerca de esta palabra, que es de la gran comisión. Entonces Jesús mismo le está diciendo, hagan estas obras, pero ¿para qué? Para que anuncien que el reino de Dios se ha acercado, para que anuncien las buenas nuevas de salvación, para que sean llevados por amor a los perdidos. Haya una vida en la que esté llena del fruto de Dios, hay una vida llena del fruto de Dios, no una vida simplemente llevada para hacer ver las obras de Dios, sino también una vida que esté impulsada, motivada por amor a lo que el Señor más ama, que son las almas. Ahora no sé si quieres añadir algo, yo ahora les paso. Si bien como hablaba Tamara, por eso es tan importante que tengamos una vida tanto de fruto como de poder, porque no estamos haciendo la misión correcta a la cual fuimos enviados por Dios, porque sabemos que nuestra misión es predicar el Evangelio a toda criatura, y añadiendo lo que dice Marcos 16, del 17 al 18. Por eso es importante tener tanto fruto como poder, porque si no, no vamos a hacerlo de una forma correcta, porque sabemos que si bien el poder, ¿verdad?, que recibimos por medio del Espíritu Santo es para poder profetizar, ¿cierto?, para poder predicar, para poder anunciar, pero todo tiene que dar un fruto, y de esa manera nosotros igual vamos a poder, nos va a ayudar en nuestro crecimiento y en nuestra vida personal a entender cómo se mueve el Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente. Y eso es lo que también nosotros tenemos que volvernos, o tenemos que ir convirtiéndonos
día tras día, en un hijo de Dios que sea portador tanto del poder del Espíritu Santo como también del fruto del Espíritu Santo. Eso podría añadir. Así es. Pasemos a la siguiente. Bien. ¿Te parece? ¿Me ayudas a explicar esta primera parte de la primera ala del Espíritu? Sí, bueno, todos sabemos, ¿verdad? Los que estamos presentes, que uno de los símbolos más famosos y más conocidos del Espíritu Santo es la paloma. Y la paloma cuenta con 2 alas. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué o para qué serán esas 2 alas? ¿O por qué tanta representación? ¿Alguno? Pati, ¿tú te imaginas por qué una paloma representa el Espíritu Santo? Chanana. Abre tu micrófono y solamente coméntame. ¿Está ahí? No escucho, ¿no? Quizás están con Sí, problemas de señal. Uy, no se escuchó. Porque se transporta. Se está acoplando. A ver, de nuevo. Ahora sí se escucha bien. Que decía que como que va volando para ir repartiendo, para poder volar y ir repartiendo como el mensaje en distintos lugares. Y es como la paloma mensajera de... Sí, es como una paloma mensajera. Si puedo llegar a cualquier lado volando. Y le llevaba los mensajes y eso. Eso. Buenísimo. Adiós. Buen dato. Sí, es un buen dato que no había pensado. Así que esa es la verdad. Muchas gracias. Bueno, la paloma cuenta con 2 alas porque en relación a lo que estuvimos viendo en la diapo pasada, anterior, ¿verdad? Una consistía en el fruto y la otra consiste en el poder. Entonces, la paloma, para poder volar equilibradamente y no, ¿verdad?, irse a un lado o irse al otro, necesita de ambos para poder ir, y como también voy a tomar lo que dijo Octavio, como para ir y también poder entregar el mensaje de salvación a otras personas. Entonces, aquí tenemos el versículo de Gálatas 5, 22, 23, que dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Estos son los frutos que el Espíritu Santo produce, ¿ya? Porque también es importante mencionar que uno es fruto del Espíritu Santo y otro es el poder del Espíritu Santo. Y sobre el poder, Ruth, ¿te gustaría comentarlo a ti sobre la otra ala? Sí, claro. Bueno, ahí hay unos largos versículos que están puestos. Benjita, ¿lo puedes leer? Estos versículos que están de 1 Corintios 12, del 7 al 11. Ya, 1 Corintios. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, perdón. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder de hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye estos dones. Este Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Así es. Entonces, como me pedía Cintia comentar acerca del poder del Espíritu, ¿cierto? Que es esta otra ala de la que estábamos mencionando.
Aquí se ve todos los dones del Espíritu. ¿Y estos dones para qué están hechos? La Biblia misma dice allí en ese pasaje de 1 Corintios 12, que es para edificación de la iglesia. Pero también leímos anteriormente, y que sí también menciona en Marcos, que todas estas manifestaciones, el hablar en lengua, el sanar, porque ahí habla don de sanidad, etcétera, todos estos dones son para que la gente también pueda creer en Jesús, pueda hacer manifiesto el poder de Dios, que Dios está vivo, que Dios sigue sanando. ¿Cómo vamos a decir que Jesús sigue sanando como lo hacía antes? Porque hasta el día de hoy vemos milagros, porque hasta el día de hoy vemos sanidades, porque hasta el día de hoy vemos cómo opera el espíritu de gran fe, cuando el Señor nos da una palabra y nosotros la creemos y nos aferramos a ella contra viento, contra marea, no importa si los demás nos dicen que estamos locos, no importa, nosotros le creemos a Dios y el Señor recompensa esa fe, ¿cierto? Dice que Él es galardonador de los que le buscan, cuando nos acercamos a Dios con fe, porque le agrada eso. Entonces, ahí vemos cómo esta segunda parte, como mencionábamos, para tener un equilibrio en volar, es necesario tener también el poder del Espíritu. En cada creyente, esto no es particular, esto no es para los pastores, esto no es para los líderes nomás, no es solo para personas selectas, no es para un grupo en específico, es para todo aquel que es hijo de Dios. Necesita tener un equilibrio en su vida, tanto en frutos como en poder. Entonces analicémonos, pensemos nosotros, ¿qué nos falta? Estamos, parece, como volando así chueco, tiramos para un lado, tiramos para el otro, o ninguno, o los dos. Pensemos, ¿dónde nos falta que el Señor nos empiece a nivelar? Porque es necesario tener una vida en ambos sentidos. Acuérdense los pasajes anteriores que leímos, y son bien fuertes. Necesitamos un equilibrio en nuestra vida, entre poder y en dar fruto. Avancemos entonces. Sí, este siguiente punto, el cual podemos apreciar, dice cómo reconocer que algo viene de Dios. Entonces, ahora vamos a analizar cómo es que nos podemos dar cuenta cuando algo que nosotros sentimos, algo que nosotros pensamos, algo que nosotros vamos a hablar, viene o no viene de Dios. Uno de ustedes mencionaba, para proteger la identidad, no voy a decirlo el nombre, ¿cierto? Pero uno de ustedes mencionaba que es como esa voz que te indica, más o menos, el Espíritu Santo es esa voz que te indica qué hacer, qué no hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reconocemos cuándo es la voz de Dios, cuándo no es la voz de Dios? Y para estas preguntas que les he planteado, primero quiero comenzar, para que se pueda entender, analizando que hay cosas que de repente a nuestra propia carne nos incomodan. Yo me pregunto qué habrá pasado con cada uno de nosotros cuando veíamos estos videos de la serie La promesa de Andrés Bisoni. Y nada más con la introducción de cada episodio quedábamos de pronto algunos de nosotros como asustados o quizás impresionados, asombrados, no sé qué emoción habrá albergado, a otros quizás le haya dado miedo. ¿Por qué? Porque ven gente llorando, porque ven gente que tiembla, o ven gente que se ríe, o no sé, o en medio del mismo episodio, ¿cierto? Veíamos cómo nos llevaban a distintos países de sus cruzadas misioneras, y ahí veíamos cómo el Señor se manifestaba y la gente caía. ¿Qué produce eso en nosotros? ¿Qué pasa? Que hay manifestaciones del Espíritu que de repente incomodan, son incómodas para nuestra carne, que como que de repente nos producen así como, uy, como una especie de rechazo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con juzgar eso, con decir que eso no proviene de Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo juzgamos? Entonces ahí es cuando tenemos que ver los frutos que produce eso. Y uno de ustedes también mencionaba qué frutos produce. Y allí dice, la Biblia nos enseña que podemos reconocer que algo viene del Espíritu Santo si el resultado da buenos frutos. Y entre paréntesis hay una serie de frutos, pero hay más aún. Aquí pusimos ejemplo, que produzca arrepentimiento, algo que me produzca un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio en la manera de obrar, un cambio en la manera de hablar, un arrepentimiento.
algo que produzca deseos de leer la Biblia. Eso va a venir del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el enemigo desea que uno lea algo con lo cual al mismo enemigo lo mata y lo vence como Jesús lo venció en las tentaciones que él tuvo que pasar? No, pues, ¿cierto? Algo que me impulsa a adorar a Dios, alabarlo. Eso viene del Espíritu Santo. Algo que me lleve a apasionarme por Dios. Eso viene del Espíritu Santo. Algo que me lleve a tener amor entre los cristianos. Algo que me lleve a tener un espíritu de oración, de estar en comunión con Dios, estar en comunión con mis hermanos, reunirme, conectarme en las reuniones de jóvenes. Eso viene del Espíritu Santo. El poder que produzca poder. Si algo produce en mí poder, eso viene del Espíritu Santo. Yo recuerdo, y me detengo un poco aquí, cuando terminamos de ver la serie La Promesa, yo ya le había mencionado que yo ya la había visto anteriormente sus 2 veces y el Señor produjo algo, un cambio en mí que fue permanente, que de hecho lo mencionamos más adelante. Pero también cuando lo volví a ver ahora con ustedes, después de eso, yo tuve mayor libertad, por ejemplo, para hablar en lenguas, aun cuando estoy orando. Antes me pasaba que de repente me daba cosa, pero después de eso empecé a ver cómo el Espíritu Santo se derramaba desde adentro hacia afuera a través de las lenguas. Y eso viene del poder del Espíritu. Acuérdense que era lo que estamos leyendo anteriormente. En mi nombre hablaron nuevas lenguas. Eso es parte del poder del Espíritu, que tiene que también evidenciarse en todo cristiano, porque dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No, y ahí da una serie de enseñanzas Jesús, porque está diciendo, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Son señales que van a seguir no a ciertos discípulos, sino a todos los que creen en el nombre de Jesús. Luego dice, manifestaciones del poder de Dios. Eso también proviene del Espíritu Santo. Eso también nos da señal de que esto proviene del Espíritu Santo, algo que produzca en mí manifestaciones del poder de Dios. ¿Cuáles son esas manifestaciones del poder de Dios? Los dones. De hecho, anteriormente, en los anteriores versículos que leímos, o ustedes mismos lo pueden ir leyendo, 1 Corintios 12, que ahí habla, estas son las manifestaciones del Espíritu, si ustedes la leen en versión NTV. Y también algo que produzca generosidad, algo que me produzca empatía, el poder ayudar a los que están en situaciones más empobrecidas, de menos recursos. Y también podemos evidenciar cuando algo viene de Dios, cuando esto vemos que permanece, que son movimientos en nuestras vidas que traen un fruto permanente. Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué produjo en nosotros ver la serie La Promesa? ¿Nada? ¿Nada? ¿Siguió mi vida siendo normal? ¿O produjo algo? ¿Produjo un cambio? ¿Qué fue lo que produjo? ¿Qué tipo de cosas? ¿Alguna de las que hemos mencionado aquí? O quizás no, pero ustedes pueden saber que son parte del Espíritu Santo. Es importante que empecemos a saber qué cosas son las que me ha llevado el Espíritu Santo a que sucedan en mi vida y me ha llevado a acercarme más a Dios, a apasionarme por Dios. Una de las cosas, por ejemplo, que yo puedo evidenciar es que yo cuando, y se lo comentaba un poco a Cintia delante, cuando yo recibí al Señor en mi corazón y fui bautizada en aguas, que fue a los 7 años, y luego a los 11 años fui bautizada por el Espíritu, me acuerdo, estábamos acá en la iglesia en Glorias Navales, y después de eso yo experimenté ahí el poder del Señor, pero no obstante, todavía no podía decir que había sido guiada por el Espíritu Santo porque todavía no oraba como entendiendo bien qué significaban las cosas. Si bien oraba y hacía ayuno, pero todavía no veía que el Señor empezara a hacer cambios en mí a partir de esos tiempos de oración. Muchas veces podía ver el fruto del Espíritu porque no iba a fiestas, porque no me iba a carretear o casi lo mismo, no fumaba, no tomaba, ¿cierto? El fruto del Espíritu estaba ahí. Voy a ver el poder del Espíritu porque también hablaba en lengua, porque también predicaba, porque le predicaba a mis compañeros, porque etcétera, etcétera. Pero ser guiada por el Espíritu me faltaba conocer más al Señor en ese sentido. Y no fue hasta que ya tuve 16 años, que fue
en medio de un movimiento del Espíritu en un campamento, y luego de ese campamento de jóvenes vi esta serie que les comentaba, y eso produjo en mí un cambio permanente. Desde ese momento ya mis oraciones cambiaron, desde ese momento yo pude tener una vida más guiada por el Espíritu Santo, vi como el Señor empezó a hablarme, y saber qué decisiones empezar a tomar. Entonces, tenemos que ver qué cosas provienen del Señor, qué cosas me llevan a reconocer que es voluntad del Señor esto o no lo es, que esto proviene del Espíritu o esto no lo es, no proviene del Espíritu, no es de parte de Él. En Mateo 7:15, perdón, Mateo 7:20, ahí me corrijo, en Mateo 7:20, dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La Biblia misma nos enseña, Jesús mismo nos enseña a identificar a las personas por los frutos que generan su vida. Y una vez escuché de un pastor que él decía que nosotros tenemos frutos visibles y frutos invisibles. Y anoten esto porque no está allí. Frutos visibles y frutos invisibles. ¿Cuáles son los invisibles? Los que usted ha mencionado. Amor, gozo, paz. Que de hecho, si no estoy mal, ya lo mencionamos ya en Gálatas, que sí te leyó. Pero también están los frutos visibles. ¿Y cuáles son los frutos visibles? Los discípulos. Personas que siguen a Jesús, pero porque nosotros les predicamos y le estamos formando. Estamos en ellas invirtiendo tiempo, estamos en ellas invirtiendo palabra y no lo estamos haciendo una vez a la semana. Que es un desafío para todos los creyentes, pero si se dan cuenta esto es transversal, esto es para todos. Entonces ahí vemos que también el Señor nos ve por los frutos. ¿Qué tanto crecimiento hay en esta persona? ¿Qué tanta madurez hay en esta persona respecto al Evangelio? Respecto a que entienda la urgencia de predicar el Evangelio. Y en 1 Corintios 13, 1 al 2 vemos el amor, ¿cierto? El amor es el ingrediente que necesitamos para identificar si esto proviene del Señor o no. Avancemos, por favor. Gracias. Entonces aquí seguimos con el mismo tema, ser guiados por el Espíritu Santo. Lo importante es que ser guiados por el Espíritu Santo es una decisión. Es una decisión, lo repito porque es importante. No, es una decisión. Y le voy a pedir aquí a Patti que pueda leer Gálatas 5:16, que es este versículo que está abajo del título. Tranquilo, tranquilo. No se preocupen, intenten. Ya, ahora sí. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Ese? Se cayeron. Sí. Nos caímos nosotros. No, sí, lo escuchamos. Oh, no los veo. No, ya, pero no escuchan. Ah, ya. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Amén. Sí, te seguimos escuchando. ¿Te escuchan? Ahí sigan nomás, Oye, desactiven su micrófono no lo o eso, ahí, y ahí lo arreglan, para que me avisen si ya, o le avisan a Cintia si ya arreglaron el problema, ¿ya? Entonces, para seguir, porque estamos igual grabando, dice, dejen que el Espíritu Santo les guíe, ¿no? Que les guíe en la vida. Dejen, como permítanle al Espíritu Santo que los guíe. Decidan ustedes que el Espíritu Santo los guíe. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Y no se dejen llevar, porque lo contrario sería dejarse llevar por los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, quiero que entendamos algo que uno de ustedes mencionaba al principio, me llamó la atención. Ojo aquí. Aquí dice, hay gente que conoce a Dios, que es buena, pero hay gente que no conoce a Dios y aún así es buena. No sé si ustedes conocen ese tipo de gente, que de repente es vecina, amigo, qué sé yo, y no conoce a Dios, pero igual es buena, como es amable, te ayuda en los estudios, qué sé yo, te da algo de comer, quizás es alguien conocido que nosotros tenemos quizás dentro de nuestra misma familia. Son personas que son buenas, pero aún así
la diferencia es que ellos no son guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Y esto cómo lo identificamos? Porque en Romanos 8:14, versículo que no sale allí, en la presentación que están viendo, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, aquellos que portan el Espíritu Santo son los que son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo van a ser guiados por el Espíritu Santo aquellas personas que no son hijas de Dios si no lo han recibido? No sé si se entiende. Y si no son guiadas entonces por el Espíritu de Dios, ¿por qué creen en base a Gálatas 5:16 que son guiadas? Ahí nos podemos responder. ¿Qué impulsos son estos? Entonces aquí dice que hay una intención oculta. Quizás nosotros no vemos esa intención, pero puede que haya una intención oculta. ¿Qué tipo de intenciones ocultas pueden haber en una persona? Por ejemplo, el querer agradar a los demás, por ejemplo, el querer ser reconocido, o el querer ganarse el favor de Dios, o querer ganarse el favor de una persona, o lo hace por compromiso, por obligación. Son impulsos que no provienen necesariamente del Espíritu Santo. Ahora, hay 3 tipos de influencia en nuestras vidas y salen allí abajo. Dice, mi carne, los demonios y el Espíritu Santo. Ya sean cualquiera de los 3, pueden estar influenciando nuestras vidas en cierto momento. Y por eso es tan importante tener ese don que leyó Benjamín en 1 Corintios de discernimiento. Discernir cuál es ese impulso que me está llevando a obrar, que me está llevando a hablar, que me está llevando a pensar esto, si proviene del Espíritu Santo o no. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la guía del Espíritu Santo? Y vamos a pedirle a Benjamín nuevamente que pueda leer este pasaje que está en el lado negro de Romanos 8, 4 al 5. Ya. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no sigamos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Amén. Entonces ahí vemos que como hijos de Dios seguimos ¿qué cosa? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí dicen en un principio que nosotros ya no somos de los que seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino de los que seguimos al Espíritu. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros hoy. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu o no? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu? ¿Conocemos el Espíritu Santo y el resultado que Él produce en nuestra vida de ser guiados por Él? Y luego añade, ¿cierto? Aquí Pablo diciendo que los que son dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Muchas de las cosas que pensamos no son y no provienen del Espíritu. Y tenemos que saber discernirlas y defendernos para no dejar que esas sigan allí haciendo su nido en nuestras mentes. Es importante entonces ser controlados por el Espíritu para pensar cosas que agraden al Espíritu y para que el Espíritu Santo no se entristezca en nuestras vidas. Ahora, como yo les mencionaba, muchas veces nosotros podemos hacer distintas cosas, pero la verdad es que puede que hagamos las cosas por nuestras propias fuerzas. Y ojo con esto porque esto tampoco está puesto allí. Nos esforzamos por ser buenas personas, nos esforzamos por ser obedientes, nos esforzamos por estar en las reuniones, nos esforzamos por estar en los cultos de oración, nos esforzamos por quizás apoyar en el servicio en la iglesia, por no codiciar a una mujer o no codiciar a un hombre, pero es un esfuerzo propio de nuestra carne, es un esfuerzo que proviene de nuestra carne. Pero no es cuando el Espíritu Santo, nos guía, como dice en Gálatas 5:18, cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ya no es por nuestras obras, ya no es por nuestra justicia, ya no es esfuerzo de nuestra carne, sino que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y es el Espíritu Santo. Él es el que nos empieza a guiar. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque
Porque muchas veces nosotros vivimos una vida religiosa que demasiado se esfuerza por hacer lo bueno, pero que no está siendo guiada por el Espíritu Santo, porque ahí en ese caso, entonces no tendríamos que vivir por nuestro propio esfuerzo. Avancemos, por favor, ya vamos a estar terminando. Bueno, ¿cómo ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo? Entonces yo me di cuenta ya, Ruth Tamara, con lo que me estás diciendo, que me cuesta. ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser guiada por el Espíritu Santo? Y aquí hay una historia en Hechos 16, del 6 al 10, que le voy a pedir a Cintia que por favor lo pueda leer, esta historia. Primero, que pare hasta donde está ese espacio de Troas, por favor. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amén. Entonces allí dice que ellos querían ir a Asia, pero ¿qué pasó? Les fue prohibido por el Espíritu Santo a predicar en ese lugar. O sea, al final el Espíritu Santo estorbó sus caminos y no pudieron cumplir eso que estaba en sus corazones. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Que muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, nos dejamos guiar quizás porque, no sé, porque pensamos que algo bueno, porque pensamos en nuestra, no sé, en que nosotros alcanzamos a ver en un futuro que esta elección de esta carrera es la que Dios quiere para mí. Esta persona que yo veo, que me atrae, que me gusta, es para mí. Pero no necesariamente puede ser así. Por eso es tan importante ser guiado por el Espíritu Santo, sobre todo para esas decisiones. Porque nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo mediante la práctica. Mientras más empezamos a practicar la guía del Espíritu Santo, mientras más dejamos que el Espíritu Santo nos vaya guiando, mientras más intentamos escuchar su voz en ciertas decisiones que debemos tomar, mientras más lo conocemos, aprendemos a eso. O sea, aprendemos con errores, porque cuando uno dice aprendes en la práctica, aprendes con errores, aprendes también con aciertos, pero por eso es tan importante iniciar desde una temprana edad, desde jóvenes, desde ahora. Por eso es tan importante lo que estamos viendo ahora, para nosotros, para todos los que nos están escuchando. Mientras más joven, más tiempo de experiencia y menos probabilidad de equivocarte en un futuro. ¿No creen que eso también cumple con la lógica? Por ejemplo, cuando uno termina una carrera y uno empieza a ejercer, ahí en la práctica va aprendiendo realmente. Y en la práctica también se va equivocando, pero en la medida en la que tú, mientras más joven, empiezas a practicar y a practicar, te vas haciendo cada vez más exitoso. Luego cuando ya seas quizás de más avanzada edad, puede que te ganes un buen reconocimiento. ¿Por qué? Porque en tu vida tú estás practicando, años de experiencia avalan la sabiduría que tú tienes. Entonces, ¿qué puede ser Asia en nuestras vidas? Asia puede ser un trabajo que no es la voluntad de Dios, Asia puede ser una persona, una novia con la que uno está o con la que uno quiere estar, pero no es la voluntad de Dios que nos casemos con esa persona. Asia puede ser esa carrera que yo quiero estudiar, pero no necesariamente es la voluntad de Dios. Y ahí yo también tengo toda una historia que les podría comentar. Entonces, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El estar aquí, por ejemplo, es dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque quizá alguno de nosotros podría estar, ¿qué? Podría estar estudiando, podría estar quizá leyendo la Biblia, los más espirituales, no. Pero podría uno estar haciendo varias cosas, pues quizás hasta con la familia, y cosas que no necesariamente son malas. Pero aún así, el dejarse guiar por el Espíritu Santo es más importante. Y se aprende con la práctica. Entonces, es importante tener esto en claro, sobre todo para nosotros que somos jóvenes. No siempre aquellas personas que aman a Dios y cumplen con todos los requisitos que nosotros le pedimos a Dios, que sea esta persona para mí, con la cual yo me pueda casar, con la cual yo pueda estar, no siempre esas personas son necesariamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene claro quién
va a ser esa persona para nosotros en un futuro. Dios sí sabe y nosotros nos podemos equivocar. Por eso es tan importante aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no siempre va a ser lo que nuestra carne quiera, no siempre va a ser lo que los demás quieran. Puede que los demás digan, no, así que está mal, y puede que esas personas sean cristianas también. Entonces, por eso es tan importante tener seguridad cuando Dios me está hablando y me está guiando a hacer algo. Entonces, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, ya estamos finalizando. El Espíritu Santo, esta es una pregunta, ¿no? Cintia, me faltó leer la parte final de Hechos. ¿Puedes leerla, por favor? Sí, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Amén. Entonces, Macedonia. Macedonia era el lugar donde Dios quería que ellos estuviesen predicando el Evangelio. ¿Cuál es Asia? ¿Cuál es Macedonia? Tenemos que aprender a discernirlo. Y ahora sí pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿el Espíritu Santo le está guiando a hacer eso o es su carne? Preguntémonos nosotros mismos, ¿el Espíritu Santo que me está guiando o es su carne? Yo les mencionaba anteriormente, hay cosas que nosotros queremos hacer para tratar de ser buenos. Hay cosas que queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Pero eso así no es la vida de un cristiano, así no es la vida de un hijo de Dios. Es que yo me esfuerzo por leer la Biblia, es que yo me esfuerzo por orar, es que yo me esfuerzo por ir a los cultos, es que a mí me cuesta dejar de hacer esto, es que a mí me cuesta dejar de ver esto, es que a mí me cuesta de escuchar esto. Eso es una vida religiosa, es una vida llena del espíritu religioso, de un espíritu fariseo. Una vida, en cambio, libre, guiada por el Espíritu Santo, para conseguir ese tipo de vida, para no estar dependiendo de nuestro esfuerzo para hacer las cosas, para ello una vida necesita buscar qué ataduras hay en su propia vida, qué ataduras hay, qué fortalezas mentales hay en su cabecita, qué fortalezas hay que le impide ser sensible a la voz de Dios. Y que empiece a buscar esa voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser libre. Entonces, nos tenemos que preguntar esto y a cada uno de nosotros, aquello que estoy diciendo, aquello que estoy pensando, aquello que estoy hablando, aquello que estoy en este momento actuando, haciendo, me pregunto, ¿estoy siendo guiado por el Espíritu Santo en esto que digo? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo en esto que hablo? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo en esto que hago? ¿En esto que pienso? ¿O me estoy dejando llevar por los impulsos de mi carne, por los deseos de mi carne? Y eso es lo que dice una vez más Gálatas 5:16, que de hecho lo habíamos leído delante. El Señor dice ahí, lo voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu o déjense guiar por el Espíritu y no satisfagan los deseos de su carne. Entonces, ya para terminar, analicemos ciertas cosas que son triviales. Por ejemplo, hacerse un tatuaje. Por ejemplo, teñirse el pelo. ¿Cómo, perdón? Tengo como una incertidumbre, algo ahí. Dele. No estoy bautizado yo. ¿Por el Espíritu Santo o por aguas? No, bautizado en agua. En agua. Sí, correcto. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Lo guía? ¿No lo guía el Espíritu Santo? No. A ver, en la Biblia no dice el que es bautizado en agua es guiado por el Espíritu Santo. Estaba el bautismo en agua, el bautismo en agua era para el perdón. Ahora voy a explicarlo, Octavio. Ahí se me olvidó eso. No, para tener la mano. Gracias. De nada. Nosotros podemos identificar en nuestra vida 3 tipos de bautismo. Una vez lo escuchamos, ¿no? Del pastor Andrés Piquer, ¿se acuerdan? En uno de los devocionales.
Bueno, el primero es el bautismo de conversión, cuando Octavio hizo la oración de fe, cuando dijo, Señor Jesús, ven a entrar a mi corazón, mora en mí, y vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a morar en su vida. El primer bautismo se convirtió. El segundo es el bautismo en agua, que está mencionando Octavio que no tiene, que yo creo que después de esta cuarentena quizá vamos a poder hacer algo así. Y luego viene el bautismo en el Espíritu, que ahí es cuando el Señor, recordamos Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese recibiréis poder, ese dinamus de Dios es el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando venga el Espíritu Santo. Y allí dice que hablaron en nuevas lenguas, ser bautizado, ser lleno del Espíritu Santo. Es una experiencia que también es importante en la vida de todo cristiano, esas tres experiencias que mencioné. Entonces, Octavio, para responder un poco la pregunta que me hiciste en un inicio, todavía no he sido bautizado en agua, pero la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. O sea, el requisito, por decirlo así, es ser hijo de Dios, es tener el Espíritu Santo. Y tú lo tienes, Octavio, y lo tiene la Pati, lo tiene Benjamín, lo tiene Cintia, y lo tiene seguramente todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos cristianos. Lo tenemos, simplemente ahora es aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, aparte de tener frutos y aparte de tener poder. Eso es importante, creo que no lo había mencionado y me sirvió la pregunta para aclararlo. Es tener una vida llena del fruto del Espíritu, una vida llena del poder del Espíritu, pero una vida también guiada por el Espíritu. Tres cosas que todo cristiano debe tener. Y sobre la llenura del Espíritu, eso no lo vamos a dejar fuera, Octavio. Ya no lo vamos a dejar fuera de esta serie, igual lo vamos a ver, ¿ya? Y esperamos que sea un buen tiempo en el que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que es importante, como acabo de mencionar. En la primera ya la tuviste, pues faltaría el del... Muchas gracias, me ha quedado claro, pero No. no, nada. Ah, ya. Gracias. Ya, no te preocupes. Gracias a ti por tu pregunta. Entonces, aplicaciones prácticas, como les estaba mencionando, ya con esto voy a terminar, me quedan unos minutos. El hacerse un tatuaje, el teñirse el pelo, quizá, no sé, hacer cosas que son triviales. Por ejemplo, tomarse una copita de vino. Por ejemplo, no sé, lo que sea. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo queremos hacer? Esa fue la pregunta que me hicieron mis papás cuando yo les dije que me quería teñir el pelo. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? No necesariamente, o en verdad, no son pecados. No es pecado teñirse el pelo. En la Biblia no dice es pecado teñirse el pelo. En la Biblia no dice es pecado tatuarse. No hay literalmente que diga eso. Pero la pregunta es ¿por qué lo quiero hacer? ¿Porque el Espíritu Santo me está guiando a hacerlo o por vanidad, por ejemplo? ¿Y cómo lo evidenciamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque va a producir un buen fruto. Yo tengo que pensar siempre en qué fruto va a producir esto que yo voy a hacer. ¿Qué fruto va a producir en mis ovejas? ¿Qué fruto va a producir en mis hijos? ¿Qué fruto va a producir en mi familia? ¿Qué fruto va a producir? Entonces, no tenemos que hacer las cosas guiadas por nuestra carne, sino por el Espíritu Santo. Aunque nuestra carne sea demasiado buena y quiera que la gente me acepte, que la gente me quiera, que la gente me aplaude, que reconozca lo exitoso que soy, lo inteligente que soy, o porque aún me quiero ganar el favor de Dios, porque así yo quiero que Dios más me unja o más me llene, pero ahí tenemos que ir pesando las cosas. Entonces, es importante que un cristiano pueda evidenciar que es guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a orar en esa dirección. Vamos a orar para terminar. Eso, gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle ahí donde ustedes están que cerremos nuestros ojos, ¿cierto? Que inclinemos nuestro rostro, que le hagamos una actitud de reverencia, que invoquemos la presencia del Espíritu Santo donde quiera que estemos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, Señor. Queremos que tú puedas ser, Espíritu Santo, el que empiece a abrir nuestros ojos, a mostrarnos tu realidad, tu persona en nuestras vidas, Señor, que tú moras en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres aquel que dice tu palabra, que haces de los creyentes el templo de Dios.
Tú nos separaste, tú nos santificas, tú nos amas. Y tú produces tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu bondad, tu fidelidad, el dominio propio, la humildad, la amabilidad. Eso lo produces en nuestras vidas. Un hijo de Dios de inmediato es amable. Un hijo de Dios es alegre, está siempre gozoso. Un hijo de Dios tiene paz en su corazón, a pesar de que las circunstancias sean adversas, hay paz en su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que el fruto de tu espíritu pueda resplandecer, pueda ser más fuerte, Señor, que nuestra alma, que nuestra carne. Pedimos en el nombre de Jesús que también nosotros podamos sanar a los enfermos, que aquellos que no lo están haciendo, aquellos que no expulsan demonios, aquellos que no han recibido el poder de tu espíritu, hoy los puedas inquietar, hoy los puedas llevar a hacerlo, hoy los puedas llevar a tener una vida de poder, Espíritu Santo. Oramos para que nosotros podamos recibir poder, así como vino sobre los discípulos en Hechos 1:8, y los bautizaste, los ungiste con tu fuego, y que así pueda venir tu fuego sobre nuestras vidas, Señor, en estos días. Oramos para que nos bautices y nos llenes de ti, Señor, para que nuestras vidas sean sumergidas en tu presencia, Espíritu de Dios, que no sea superficial el evangelio que creemos. Pablo decía, yo no vengo con humana sabiduría, sino que vengo con poder de Dios. Que ese sea el evangelio que portemos, que sea evidente, Señor, tu poder en nosotros, que sea evidente tu poder, que eres un Dios vivo, un Dios real. Señor, pon en nosotros eso, pon en nosotros tu poder, pero también llévanos, Señor, a ser guiados por ti. Llévanos, Señor, a ser guiados aun cuando quizás una persona es difícil de amar y nuestra carne nos quiere llevar a rechazarla y no querer participar, no querer estar más con ella, pero aún así llévanos a amarla, llévanos a tener paz, no importando cuál sea la adversidad, pero que mantengamos el gozo en nuestros corazones, Señor. Pon en nosotros el fruto del Espíritu, pon en nosotros tu poder, pero también guíanos, Señor. Guíanos para que aprendamos, Señor, a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Guíanos, Espíritu Santo, a aprender cuál es tu voluntad y que con la práctica cada uno de nosotros, desde nuestra temprana edad, desde los años que tengamos, Señor, 20 y tanto, o 16, 17, 18, la edad que tengamos, Señor, nosotros aprendamos a poner en práctica esto, al ser guiados por tu Espíritu Santo en nuestra manera de vivir, Señor. Y Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestra ayuda, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador y tú estás como Paracletos al lado de cada uno de nosotros para enseñarnos a ser guiados por el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.